Y estamos listos para arrancar. Vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida oficial, creo que, a Jorge Daniel Codastonson, analista de temas internacionales. Yo lo solía ya escuchar anteriormente aquí con el equipo de Va con Onda. Y entonces, Jorge, te damos la bienvenida para una mesa. Anoche conversábamos también en televisión. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, Jorge. Buen día, ¿Cómo estás? buen día, Oscar. Me siento muy halagado por la invitación. Buen día para Estela, para Julio, para Ruth también. Y para la teleaudiencia. Así que a sus órdenes. Bueno, vos abrazás. Sí. ¿Sí? Sí. Abrazo mucho. ¿A tu papá? A mi papá, absolutamente. Yo le saludo a mi padre y a los amigos cercanos de mi padre con un beso. Así nos enseñaron de chicos y hasta hoy, Mira. hasta hoy yo le saludo así. Un número chico de personas que yo conozco bien, pero nunca tuvo ninguna connotación, digamos, de disminución de la condición de hombre, abrazar a un miembro de mi familia, ni a mi padre, ni a mis hermanos, al contrario. ¿Y qué El consideras? beso es un nivel más alto. El beso entre varones. Sí, sobre todo acá. Es lo que yo admiro de los argentinos, Sí. de los varones argentinos. A eso yo iba. Ellos se abrazan y se besan. Sí, Mm. son más efusivos Son en más ese sentido, efusivos. sí. No, porque estuvimos pues abordando el tema y la necesidad. Hoy es el Día Internacional del Abrazo y cuando Jorge me dice, sí, yo abrazo, hasta ahora le sigo abrazando. Tu papá tiene tu mismo nombre, ¿verdad? Sí, él se llama Jorge Quirno, yo me llamo Jorge Daniel. Jorge Daniel. No, porque dice, hablamos con el doctor Jorge Codastonson y dice, el papá, no, estamos hablando con Jorge Daniel. Sí. Entonces, vamos a arrancar, pero una suerte de contexto de lo que implica analizar temas internacionales, querido Jorge, en lo siguiente. A mí, ¿qué me importa eso? ¿Viste cuando un tema dice, los chinos comenzaron a sufrir COVID, no me acuerdo la fecha, dice que Diciembre del 2019. eso va a comenzar acá, ¿qué me importa? Eso tan allá, lejos encima. ¿Cómo hay que entender la necesidad de a la ciudadanía decirle que importa abordar los temas internacionales, aun cuando probablemente ni su perjuicio o su beneficio nos alcance muy pronto? Yo considero que el área internacional como fuero del conocimiento es fundamental, porque mucho de lo que ocurre en el mundo, pero también en Paraguay, también acá mismo, afecta a las poblaciones, independientemente de que aparte, siempre yo digo esto, si le afecta a otra nación, estamos hablando de personas, estamos hablando de fellow humans en inglés, personas como nosotros. Básicamente lo que te puedo decir es eso. Sí, o sea, Sí. Y hay que estar, hay que entender. Hay que seguir las noticias Y hay que seguir, sí. mi intención en el programa que vamos a tener en la televisión es ir dándole herramientas conceptuales Ahí está. a la audiencia, porque entonces cuando ellos vean una noticia en el periódico serán un lío, Jorge habló y nos explicó que de esta manera hay que interpretar. Eso ya lleva el conocimiento de la persona a otro nivel, a un nivel ya más sofisticado, digamos, que debería ser lo que nosotros lográramos. Porque a mí me tocó vivir en países muy desarrollados y la gente se interesa por lo internacional. Sobre todo, yo viví en Boston 3 años. Ahí lo internacional está siempre en el... Un noticiero es sobre Sí, noticias del exterior todo de el los tiempo, Estados y Unidos. los profesores cuando te dan la clase te comentan que pasó tal cosa, tal otra. Siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, ellos también se interesan de lo que está pasando allende a sus fronteras. Yo creo que eso es un gran desafío, pero una gran oportunidad también, es darle a la gente la conciencia de que, por ejemplo, ¿por qué cambió aquí el precio de la carne de manera tan abrupta en los últimos, digamos, 15, 20 años? Eso tiene que ver mucho con el consumo aumentado de los chinos. Nosotros a China no le vendemos directamente, pero China sí le compra a otros países como Brasil y nosotros le vendemos a Brasil. Entonces nosotros estamos siendo afectados por el mayor consumo chino o menor consumo que en este momento tienen por una crisis económica, nos afecta en la mesa a nosotros. Otros granos como el maíz también. Entonces, esa interconexión entre las realidades del mundo global y nuestro país es muy importante adquirir, poder analizar en esos términos, de manera que no se considere. Yo recuerdo un ejemplo de lo que vos dijiste, cuando estalló la guerra Irán-Irak.
1980, yo tenía 7 años. Y a mi padre a mí me enseñó a leer cuando yo tenía 3 años. Yo siempre tuve mucha curiosidad intelectual y yo le decía, ¿por qué pasan tanto esto en la televisión? Y él me respondía algo similar. Es que estás hablando de 2 ejércitos conformados por humanos, independientemente de quién tiene razón, no tiene razón, de cómo vaya a terminar el conflicto. Eso es algo que hay que recordar. Mucho más cuando se empieza a hablar de nuevo de la forma de estadismo que se dejó atrás cuando cae la Unión Soviética, donde había 2 bloques con sus esferas de interés, o sus esferas de influencia, donde en general una de las superpotencias no ingería en uno de los países que estaba en la otra esfera de influencia. Ejemplo concreto, la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos se entera que dentro del territorio cubano, a un tiro fácil, digamos, de un misil nuclear dentro de Estados Unidos, ¿cómo reacciona el gobierno norteamericano? Reacciona muy mal y amenaza, y casi nos fuimos a una guerra nuclear. Se respetaban esos... Claro, la Guerra Fría. Sí. Por eso le la llamaban la invasión Guerra a Hungría Fría. ocurrió el mismo día que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de la ONU perdón. Ya te están escuchando. Sí. Bueno, lo que pasa es que justamente por este tema sube la demanda mía, digamos. Después me dejan tranquilo el resto del año. Sí. Mira, ¿dónde nos quedamos? No, que estabas haciendo un análisis de, por ejemplo, el caso húngaro. Sí. ¿Qué pasó? Israel, junto con Gran Bretaña y Francia, invaden Egipto para evitar que justamente conectado con el canal del Panamá, para que se nacionalice el canal de Suez, que lo había construido una empresa anglo-francesa. Entonces, ¿cómo ellos arman la estrategia? Dicen, bueno, Israel invade Egipto para preservar el canal, y nosotros, Francia e Inglaterra, supuestamente invadimos para separar a las partes. Eso era mentira. Inglaterra o Gran Bretaña y Francia tenían un interés estratégico, y lo tienen todavía, en el canal de Suez. ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Condenando de una manera innegable lo que había ocurrido, porque eso era un ataque hegemónico, un ataque para mantener lo que es en la práctica, o era en ese momento, un imperio. ¿Vos sabés dónde está lo interesante? Que ese mismo día que la ONU condena el ataque de Israel, Francia y Gran Bretaña a Egipto, la Unión Soviética invade Hungría. Y nadie en la ONU dijo nada. Nadie dijo una palabra. ¿Por qué? Porque estaba dentro del espacio comprendido por el muro de Berlín, la esfera de influencia de la Unión Soviética. Ese es el mundo que yo temo un poco está volviendo, el mundo de la realpolitik, el mundo donde vale la fuerza, vale el interés nacional, no el interés colectivo. Y las aseveraciones de Trump ayer, yo creo que son preocupantes. Él habló que, como parte del sueño que él tiene de hacer grande de nuevo a Estados Unidos, él dijo, este va a ser un país que se expande. ¿A dónde se va a expandir? A otro país. No tiene a dónde más irse. Tiene que o ponerle presión a Canadá para que se incorpore, o tiene que negociar con Groenlandia. El caso de Groenlandia es, probablemente Trump logre superar los obstáculos y traer a Groenlandia a su esfera de influencia por lo siguiente. En el 2009, Dinamarca le da capacidad de autonomía. 1979. 79, sí. Perdón, 2009. Esto que estoy contando es 2009. Dinamarca le da la potestad a Groenlandia de declarar la independencia por medio de un plebiscito, si así lo quisiere. Entonces el pueblo de Groenlandia, que es muy chico, tiene 57.000 habitantes, se divide en 2. Y hasta ahí no han logrado declarar la independencia. Entonces, si Trump presiona en ese sentido y dialoga con Dinamarca, es muy probable que Groenlandia pueda pasar al... Viene enfrente, Jorge. Claro, es muy probable que Groenlandia sí pueda pasar a ser una suerte de estado satélite de Estados Unidos sin tirar un tiro. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad... O sea, es real, no es solamente una expresión de deseo. No, es que ya de incorporar a Groenlandia. Para que ustedes vean cómo piensa una gran potencia. Cuando Dinamarca es invadida por los nazis, por la Alemania nazi, Estados Unidos invade Groenlandia.
Cuando termina la guerra, Dinamarca le pide a Estados Unidos que le devuelva a Groenlandia. Estados Unidos le dijo que no. Como resultado, hoy, desde esa época, existe una base militar norteamericana en Groenlandia. Eso muy poca gente sabe. Es una base que es sobre todo para detección temprana de misiles que vengan o de China o de Rusia, digamos, por el Ártico, misiles intercontinentales con cabezas nucleares. Entonces, lo que estamos viendo probablemente es o un intento de Trump de ponerse amenazante para negociar con el otro en posición de debilidad, o realmente este señor cree que se puede volver 100, 150 años atrás en la manera de manejarse la política internacional y está dispuesto a tomar la isla por la fuerza. Yo personalmente creo que no lo va a hacer. La última vez que se intentó de manera de compra económica fue con Truman, $100 millones ofrecieron, Dinamarca dijo que no. Y los groenlandeses ya dijeron que ellos no quieren cambiar de metrópoli, que en todo caso se declara la independencia y logran algún tipo de pacto de defensa con los Estados Unidos para que Estados Unidos les defienda en caso de alguna agresión. ¿A cambio de? Groenlandia es probablemente la última gran veta de minerales críticos que queda en el mundo. Los minerales críticos, como el galio, se usan en productos de alta tecnología y en armas avanzadas. ¿Quién produce hoy esos minerales críticos en el porcentaje prácticamente monopólico? Primero China con el 70% y Rusia con 20%. Es decir, ahí tenemos un evento o una realidad que hace que los norteamericanos se interesen en Groenlandia, porque Groenlandia tiene muchos minerales críticos. Y después hay otros dos factores. El primero de ellos es la posibilidad de que exista una guerra con Rusia o con China y el avance militar venga por el Ártico hacia Estados Unidos y Groenlandia sería el muro de contención. Esa es la lógica fundamental. Entonces tenemos minerales críticos, un asunto estratégico y por último se cree, no se sabe del todo, que hay mucho petróleo debajo del suelo de Groenlandia y como el hielo se está derritiendo, ese petróleo se va a hacer disponible. Esas son las razones por las cuales Trump está tomando esta posición, Oscar. ¿Qué foco tenés de este lado? Sí, a mí me gustaría, Jorge, que trazaras el mundo de Trump. O sea, ¿qué esperamos del mundo de Trump? Hay algunos que ya definen el mundo de Trump como un mundo autoritario, oscuro, ¿no? Y de imperialismo, del neoimperialismo, expansionista, como recién mencionabas, porque también le escuchábamos a Donald Trump decir que al Golfo de México lo va a llamar nuevamente Golfo de las Américas. Y nos escribía el historiador Eric Caballero, y yo le decía, ¿quién determina los nombres? Cuando uno dice Mar del Caribe, Mar, y me explicó acá, simplemente como un aporte, me dice él, el cambio de nombre puede ser propuesto por Trump, pero debe ser decidido por una agencia geológica de los Estados Unidos. Pero y cuando involucra a muchos países, le digo, porque dentro de tu territorio, nosotros tenemos acá el Servicio Geográfico Militar, que es el que le pone nombre a las calles, a estas situaciones. Me dice, no, en América está el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo. Pero esa es una anécdota dentro de esa mirada expansionista de Donald Trump. Pero ¿qué podemos esperar de Donald Trump? Entre el discurso, que tiene un relato polémico, controversial, imperialista, y la realidad de lo que él puede hacer. ¿Y qué es lo que él puede hacer? Bueno, hay que recordar que en su primer gobierno, él se encontró con una resistencia muy grande de sus propios colaboradores para tomar determinadas políticas. Y él los va despidiendo de a poco. La gente muy capaz los va filtrando, ¿sí? Va filtrando, los va expulsando de la Casa Blanca, claro, porque no hacían lo que él quería. Claro, estaban los auténticos del Partido Republicano, claro, los ortodoxos, que casi le tumbaron una ley a Trump sin que Trump todavía hubiera ascendido al poder, que es la ley o la disposición legislativa de levantar el techo de la deuda pública de Estados Unidos, que está llegando de vuelta a su tope.
Trump pidió que se eliminara el techo y que Estados Unidos se pudiera financiar todo lo que quisiera sin tener ningún tipo de cortapisas. 6 miembros de la Cámara de Representantes votaron en contra de lo que él pidió. Y con esos 6 votos perdidos no se alcanzaba. Entonces Trump en persona tuvo que llamarlos a la Florida, donde él reside, en la mansión Mar-a-Lago, y decirle: señores, yo necesito esto por mis planes, y yo necesito invertir más en tales proyectos, sobre todo en las Fuerzas Armadas, etcétera. Ellos dijeron: mire, nosotros le apoyamos en prácticamente todo lo que usted hace, pero en lo que hace a la prudencia fiscal, no. Y los convenció al final con una presión enorme de que hacía falta subir el techo de la deuda. Si hace falta o no es un análisis para otro día, claro. Pero a lo que vamos nomás es que él se puede encontrar en situaciones de mini guerras civiles dentro del Congreso, no apoyando ciertas políticas que él sigue. Un ejemplo concreto, la inmigración ilegal. Él está hablando de sacar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. Cuando él fue presidente por primera vez, logró sacar 1,5 millones. Porque cuesta dinero también eso, ¿verdad? Y recursos humanos. Recursos humanos sobre todo. ¿Cómo uno Claro. mueve 11 millones de personas? Un verdadero ejército. ¿Cómo los mueve? Entonces él se encontró con la restricción presupuestaria, con muchos oficiales que no creían en lo que él iba a hacer y le salieron en contra. ¿Qué pasa ahora con Trump? Trump sabe que él tiene hasta las próximas elecciones del Congreso, que son las de Cámara de Representantes, en 2 años, para aprobar todas sus leyes. Porque si no lo hace ahí, él ya no tiene certeza de cuál va a ser la combinación de fuerzas políticas en el Congreso y si él va a poder o no hacer aprobar las leyes. Él planteó ahora, justamente por todo esto, hacer una ley ómnibus, es decir, una ley donde gran parte de sus propuestas de políticas ya estuvieran incluidas, de manera que ahora que tiene todavía mucho apoyo en el Congreso, se puedan aprobar y él pueda implementar esas políticas. Recordemos que ella dijo que él va a cumplir sus promesas, y si va a cumplir sus promesas, eso implica tocar el presupuesto de Estados Unidos. Tocar el presupuesto de Estados Unidos no es potestad del presidente, es potestad del Congreso. Hay toda una seguidilla de procedimientos que hay que seguir para, por ejemplo, aprobar una rebaja de impuestos como la que él hizo en el primer gobierno, la otra rebaja que quiere hacer ahora. La imposición de aranceles es un poquito más compleja, porque realmente la imposición de aranceles constitucionalmente le pertenece al Congreso, pero el Congreso aprobó leyes hace mucho tiempo ya que le autorizan al presidente a negociar o a imponer tarifas. O sea, en ese sentido es probable que él se salga con la suya. ¿Cómo va a reaccionar China? ¿Cómo va a reaccionar Canadá y México? A mí que me preocupa es China, porque China ya expresó que si eso ocurre, no le van a vender más minerales críticos a Estados Unidos para su desarrollo tecnológico y armamentístico. Entonces China, que no tiene la potencia todavía Estados Unidos, sí tiene herramientas. Así que habrá que ver hasta qué punto su propia gente dentro del Congreso y el propio hecho de tener que lidiar con la segunda potencia del mundo hacen que él pueda cumplir todo lo que él quiere manifestar o lo que quiere materializar. Y el apoyo que está teniendo por parte de los grandes de la tecnología, porque ayer realmente se mostró, eso decíamos más temprano, ¿verdad? Casi todos estuvieron presentes. En detrimento de los políticos, incluso dijeron. Están en primera línea esos empresarios. Uno de ellos aplaudió enormemente cuando habló de colonizar Marte, por ejemplo. Sí. Porque ¿quiénes pueden ir a Marte posteriormente? Los que tienen millonarios, plata. los multimillonarios. Fue Elon el que ya se tiró a un tipo de no sé cuántos metros. Creo que él fue el que financió ese proyecto, si mal no recuerdo. SpaceX se llama la ¿Verdad? empresa, sí. Sí, SpaceX. Sí. Él es Elon es una persona muy controversial. Tiene una habilidad para crear proyectos nuevos admirable. Desde paneles solares hasta los autos eléctricos, la empresa de navegación espacial compró la antigua Twitter, se quedó con X, bajó la cantidad de personas que lo usan, pero la gente que se quedó es la gente que ellos quieren para su influencia dentro de las redes. Así que yo creo que estamos ante un momento de bastante incertidumbre, y yo no creo que en las primeras semanas todavía podamos ver
el fondo de la cuestión de lo que Trump va a plantear. Sí hay algunas cosas alarmantes. Por ejemplo, la persona que nombraron como directora nacional de inteligencia es una persona que ha adoptado el discurso de Rusia en muchas políticas, incluyendo Ucrania. Y ahora resulta que es la directora de las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, hay tormenta en el horizonte, Oscar. Lo mismo pasa con Texas, el que nombró para secretario de Defensa, que tiene acusaciones de abuso sexual, que nunca llegaron a juicio, digamos, pero el Comité de Ética logró recabar la información gracias al FBI. No hubo ahí censura, un voto de censura, que eso, no sé... Eso fue para Gates. Gates, perdón. Para perdón, Gates. sí, Gates, perdón, Gates sí. cayó antes. Sí. Gates cayó antes y de hecho lo mismo decidieron publicar el memo donde se explica por qué lo sacan. Bueno, pero eso yo no creo que sea un problema de imagen para Trump si él es el primer presidente convicto de los Estados Unidos. Sí. A mí me parece que a él no le interesa la imagen per se, lo que le interesa a él es la posibilidad de que este tipo de decisiones que él ha tomado impliquen que el Congreso le empiece a sacar buena voluntad, es decir, y le digan, bueno, usted no nos está respetando los principios fundamentales del conservadurismo del Partido Republicano y viene acá a pedir, entre otras cosas, por ejemplo, la ley Omnibus. Eso es lo que él teme. A él no le interesa la imagen de nadie, a él no le interesa si Gates hizo lo que dicen que hizo o no. Él no es así. Él es una persona... Porque él pagó. Sí, bueno, ¿verdad? Pues le acusamos de haber pagado. ¿Cuántas denuncias tuvo? ¿Quién? Y Trump. Muchas. De hecho, todavía hay algunas cuestiones civiles que Por hacen eso, con abuso sexual que están pendientes. Y ayer ya más o menos comenzó a propósito de usar el poder. No más persecución política a través de la justicia. O sea, clarito fue. No sé cómo va a quedar posteriormente. Bueno, Sí. el problema con Trump es que él durante toda la campaña estuvo diciendo que él se iba a ir contra los que él considera lo persiguieron. Claro. Entonces, Sí, ¿cuál es el Trump con el que nos quedamos? ¿El más conciliador que habló ayer o el que durante la campaña dijo que los van a perseguir de manera inmisericordia a los fiscales, a los jueces, etcétera? Ese es un problema muy grande que hay al analizarle a Trump, porque él es muy impredecible y él sabe jugar con esa condición, Sí. donde uno piensa que vaya hacia un lugar, hacia una política y de golpe te cambia totalmente y te deja descolocado. Y eso demostró en su primer periodo. Su primer periodo, en mi opinión, fue muy minado por lo que él llama el Estado profundo, que son sencillamente los funcionarios públicos Los burócratas. que ante el plan de Trump de hacer cambios muy radicales, por abajo de la mesa le fueron trancando los Su propio proyectos. partido. Sí. Bueno, tengo que hacer una brevísima pausa, ¿Cómo? Jorge, como te expliqué, y después, bueno, los compañeros disponen alguna aproximación a algún tema en particular que nos haya llamado la atención. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas más críticos, aparte de lo que ya estuviste hablando? Vos decís que vos estás viendo alguna preocupación respecto a ese discurso duro, hegemónico, imperialista del presidente Donald Trump. Porque cuando vos decís imperialista, estos zurdos que no soportan, ¿verdad? Ayer me trataron de zurdo a mí en los comentarios de última hora. Sí, y no pues, es normal. No, a mí Eso me tiene absolutamente sin cuidado. Me causó gracia nomás, porque sin conocer y sobre todo sin rigor, ¿verdad?, de lo que estás explicando. ¿Cuál es tu foco? Estela, ¿vos tenés alguna consulta en particular antes de escuchar a él? Porque él hizo un análisis exhaustivo. Ya el día de ayer me dijo, estuve muy atento repasando todo. Nada, Estela, o vamos a lo que él considera que es. Sí, yo creo que básicamente un poco porque el mundo de Trump no se reduce a Estados Unidos y en este momento hay toda una ola de ultraderecha en el mundo. De hecho, creo que los invitados especiales de Donald Trump, aunque acá el cartismo se precie de ultraderecha, no estaba en la lista de Donald Trump, que es el presidente Peña, que tuvo que venir sin poder participar de la fiesta. Milei en Argentina, Meloni, Italia. Creo que lo de González Urrutia tiene más que ver con la lucha contra Maduro. Creo que Bukele Orbán
de Hungría, Bukele de El Salvador. O sea, hay como un rediseño del mundo que va hacia la ultraderecha, y a eso no se puede negar que hay que sumar a esto que le llaman la oligarquía tecnológica, que ayer estuvieron en primera fila justamente Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos de Google, el de Apple, el CEO de TikTok, o sea, de todos. Que a los que se le llaman los oligarcas tecnológicos, que son los que van a sostener este discurso violento, extremista, de exclusión de la ultraderecha, ¿verdad? O sea, es una alianza estratégica que él tiene con estos oligarcas tecnológicos. ¿Y cuál es el mundo que se viene en ese contexto? Estamos ideológico en un contexto ideológico, y me da la sensación de que se está trazando un nuevo mundo, ese mundo que conocimos y que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, en un mundo multipolar, ¿verdad?, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un tiempo del final de ese tiempo, y se está rediseñando ideológicamente el mundo, ¿o no? Bueno, desde el punto de vista de las relaciones internacionales existe un concepto que es el de la teoría de la estabilidad hegemónica. Para que una nación pueda estabilizar el mundo, tiene que tener dos factores: voluntad y capacidad. Y eso lo tuvo Estados Unidos desde que empieza la posguerra, el periodo de posguerra, después de 1945. Y crea un mundo que, si uno se pone a analizar lo que es Estados Unidos en líneas generales, es un mundo de imagen de Estados Unidos. El FMI, el Banco Mundial, etcétera, mismo el Plan Marshall, digamos, que estuvo, claro, estuvo con otro cariz, pero para apoyar a sus aliados que estaban bajo peligro de invasión soviética. Desde el punto de vista ideológico, yo creo que inclusive esa época tenía un componente ideológico más de lo que se piensa cuando estaba la Unión Soviética contra Estados Unidos. Ahora yo creo que estamos viendo un impulso muy grande, yo te diría que de ambos bloques, no solamente no sé cómo llamar a esta gente, nueva derecha, porque son muy disímiles, no adoptan las mismas políticas ni la misma filosofía, pero llamémosle nueva derecha a efectos del análisis. Y también hay, desde el otro lado, lo que los detractores de ese grupo le llaman el globalismo. Yo no veo de ninguna de las dos partes una conspiración maléfica para dominar el mundo. Lo que yo veo es gente que cree en ciertos valores y los quiere implementar. Yo no veo dónde está la falta en eso. Que a uno le moleste lo que haga una parte o la otra, ese es otro problema. Yo sí creo que la parte ideológica en Europa en particular puede hacer tambalear el proyecto europeo. Ya pasó con Brexit. Cuando se fue de Gran Bretaña, yo recuerdo que mis compañeros ingleses y aquellos que no eran de Europa pero no ingleses decían: este es el final de Gran Bretaña. No pasó. Digo, a ver, de entrada, Gran Bretaña tiene 1000 años de prosperidad, no se van a acabar en pocos años. En segundo lugar, la Unión Europea, al no querer transigir con Brexit, que el problema, ahora voy a hablar enseguida de cuál fue el problema principal. Europa perdió 3 millones de dólares de Producto Interno Bruto cuando se fue a Gran Bretaña. Un país. ¿Qué va a pasar si Alternativa para Alemania trata de hacer un movimiento separatista? Me refiero respecto a la Unión Europea, claro, salirse de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? Porque sin Alemania es bastante impensable. Claro. Alemania es la que aporta el capital, la que aporta mucho de la experticia. Es como que Brasil se vaya al Mercosur para nosotros. Claro, con la diferencia de que Alemania es mucho más sofisticada. Claro. El mantenimiento del status quo en América Latina o en América del Sur con Brasil es mucho más lento, no es muy conservador. Allá no. Si uno se pone a pensar del 2015 en adelante, el partido independiente que después se disolvió, pero ahora volvió Nigel Farage como el líder de la derecha, de nuevo, la neoderecha, digamos, se nota que hay el mundo se está fragmentando.
Y se fragmenta inclusive al interior de muchos partidos políticos que dicen, no, nosotros apoyamos este paquete de políticas, nosotros no queremos seguir en el partido. Eso está pasando. Mucha gente que hoy es muy conservadora estuvieron primero en el globalismo, no les gustó, no les convenció y se mudaron, y viceversa. No es la primera vez que pasa. Ustedes se acuerdan de los movimientos, del movimiento de los neoconservadores en Estados Unidos. Esos eran comunistas que se pasaron completamente al otro bando. Entonces, no se puede probablemente todavía avisorar cómo esto va a evolucionar, pero yo creo que sinceramente el mundo como creación de Estados Unidos de la post-Segunda Guerra Mundial está en peligro, y está en peligro el proyecto europeo. Y el proyecto europeo, en mi opinión, tiene algunos problemas porque tiene un déficit democrático muy grande, por ejemplo, en la forma en que se aprueban las leyes. Pero hay que acordarse, los europeos se mataron unos a los otros por más de 1000 años, y se logró con el proyecto que hoy se llama Unión Europea, que pasó por varias etapas, que eso no volviera a ocurrir. Entonces, para mí sería muy lamentable que con todo el esfuerzo que se puso, con toda la visión que hubo, Europa se vaya a fragmentar. Pero para mí es una posibilidad. Es una posibilidad. Y para mí, alternativa para la Alemania es, de las que están en este momento con la posibilidad de eventualmente entrar, la más peligrosa. Es la más radical. Porque Giorgia Meloni, de hecho, a mí me ha sorprendido, porque ella tiene un discurso, pero ella apoya totalmente a lo que hace la OTAN, por ejemplo, o las iniciativas de la Unión Europea. Ella no demuestra una aversión al sistema. Ella según yo la entiendo a ella es una nacionalista y quiere mantener ciertas prerrogativas a nivel de país y no ceder la competencia de la Unión Europea. Orbán es otro peligro para mí. Orbán es un hombre muy autoritario, muy autoritario. ¿Es un dictador? Yo creo que todavía no. Porque si lo fuera, los mecanismos... Orbán es el espejo de muchos dirigentes colorados aquí. Y es, Sí. es probablemente Estamos hablando del presidente el de modelo Hungría. que ellos quieren adoptar. Yo no soy muy fan de adoptar modelos extranjeros porque nunca son aplicables Y tenemos 100%. acá nuestro modelo que permanece. Claro, El que es estronismo. autóctono, Claro. es creado aquí, Sí. muy singular, digamos. Fue una dictadura muy larga, las dictaduras en los países vecinos no lo fueron. Stroessner tuvo algunos logros, te voy a decir yo, en materia de política exterior. Logró que Brasil y Argentina se pelearan por Paraguay, construyó con todos sus defectos y todo lo que se le pueda señalar, construyó Itaipú. Eso es algo que hay que valorar mucho. Lo que pasó con Stroessner, en mi opinión, es que él no dejó una herencia ideológica clara y no dejó un equipo de personas que pudiera continuar lo poco bueno y desechar lo malo. Eso él no lo hizo. Él no pudo creer que lo sacaron. Es una situación muy distinta a lo que se vive, por ejemplo, lo que se vivió en la Argentina y en Chile, que fueron golpes de Estado de libro de texto con mucha sangre, con mucha violencia y con corta duración. Stroessner no tuvo que asesinar a mucha gente porque lo hicieron en el año 47 sus compatriotas. Nos matamos mutuamente 10.000 personas. Esas personas y aquellas que se fueron al exilio habrían sido las que le hubieran hecho mucho más oposición a Stroessner. Stroessner gobernó, entre comillas, más tranquilo. Volviendo al caso europeo, yo creo que hay demasiados frenos y contrapesos todavía como para que Orbán, por ejemplo, pueda dictar la política como si él fuera un tirano. Yo creo que no ocurre, pero puede, Estela. Yo creo que siempre es importante no descartar las peores hipótesis, porque si uno no las descarta, se puede encontrar en una situación muy, muy complicada porque no se previó. ¿Qué pasa si mañana tenemos Frexit? Se va a Francia, que es una posibilidad, porque Marine Le Pen es una persona muy nacionalista, muy euroescéptica, y esos son los peligros que yo veo. Y como Trump tiene una filosofía relativamente similar a la de ellos, puede haber hasta apoyo tácito de que eso ocurra, porque por otro lado, a Trump le conviene que Europa esté débil. Trump se ve a sí mismo como líder de una nación excepcional. A él le convendría eso. Europa debilitada totalmente. Europa debilitada. La Europa
tradicional que se vivió hasta los últimos años como proyecto desde la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Esa visión. Esa visión es la que eventualmente puede desaparecer, porque a él no le gusta. Él ya amenazó en su momento también de sacar a Estados Unidos de Naciones Unidas. Eso es la muerte de la ONU. Sacar a uno de los, digamos, de los puntales de la organización sería gravísimo. Hay que recordar, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿por quién está compuesto? Hay titulares, digamos, ¿cuál es la palabra? Permanentes y rotativos. ¿Quiénes son los 5? Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. ¿Por qué están ahí? Porque esos fueron los 5 países que le derrotaron al eje. Si uno le saca al más poderoso, no funciona el sistema. Eso a mí me preocupa mucho. Creo que estamos ante un proceso de fragmentación ideológica muy alarmante. Yo creo que la última vez que vivimos algo así, Estela, fue en el periodo de entreguerras que llevó a la Segunda Guerra Mundial, donde el liberalismo perdió totalmente la credibilidad con la crisis económica y donde, sobre todo en su momento, Mussolini, con su carisma y con su manera de alucinar a las masas con su oratoria, etcétera, logró un triunfo prácticamente sin derramamiento de sangre. Y mucha gente, incluido el Paraguay, empezaron a seguir políticas autoritarias de corte fascista. Nacionalsocialista. Sí. La Constitución de 1940, que ni siquiera se llama Constitución, una carta. Es una carta superior. Claro. ¿Cómo empieza? Yo, José Félix Estigarribia, promulgo esta... A ver, eso está copiado de los movimientos autoritarios de allá. Dentro del gobierno de Morínigo estuvo el Frente de Guerra, que eran el coronel Benítez, el coronel Stañi por la Fuerza Aérea, y creo que era, no me quiero equivocar con el último, donde ellos le fueron poniendo mucha presión a Higinio Morínigo para que no rompiera relaciones diplomáticas con Alemania y siguiera. Todo el ejército, o casi todo el ejército, era admirador de Alemania nazi y de la Italia fascista. Acuérdense que primero no habían ocurrido las grandes barbaries todavía, y en segundo lugar estábamos ante una disfuncionalidad de la ideología liberal muy importante. Yo creo que de hecho empezó esto bastante antes que la subida al poder de José Félix Estigarribia, porque el que trajo esa idea fue justo Pastor Benítez hijo, cuando fue embajador paraguayo en Italia, y él trajo la Constitución italiana de Mussolini en la mano, y eso es lo que utilizaron para la Carta Superior. Entonces, tenemos antecedentes nosotros, más antecedentes. El tercer partido nazi del mundo se creó en Paraguay. Alemania, Austria y Paraguay, en San Bernardino. Entonces, no hay que despreciar eso, no hay que subestimar, porque hay mucha gente con una veta autoritaria que lo que pasa es que con los controles que te impone la democracia, no pueden salirse, como si se salieron Mussolini y colegas, de la estructura institucional tradicional. Eso puede pasar. Y sobre todo si tenemos a un Estados Unidos que no le interesa el sistema de gobierno que tenga cada país, a él le interesa comerciar en términos favorables, traer inversiones, no participar teóricamente en guerras y cerrar el país a injerencia extranjera. Ese es su mundo mental, digamos. Y eso ya vemos lo que puede significar para el resto del mundo. ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Cómo va a negociar Ucrania ahora si Estados Unidos le quiere imponer una paz asumiendo que se pierda todo el territorio que ya perdieron? ¿Cómo va a actuar Rusia? Porque Rusia exige, por otros motivos, que se le dé garantías de que Ucrania no va a entrar ni en la Unión Europea, que ya pidió acceso, ni en la OTAN. Entonces se está planteando por parte de Keith Kellogg, el general retirado que mandó Trump allá. Lo primero que él ya aterrizó, dijo, esto no se va a resolver en 24 horas, como dijo su jefe. No va a pasar, esto va a llevar tiempo. Y él tiene que colocarse ahora en la misión de conseguir lo que se llama en teoría de las negociaciones, la zona de posible acuerdo. Cómo hacer que las dos naciones, con concesiones, puedan llegar de nuevo a pasarse la mano y convivir
porque los países no se van del barrio. Tanto Rusia como Ucrania van a tener que estar ahí. Así que básicamente eso es lo que yo veo, mucha fragmentación ideológica y eventualmente también como consecuencia mucha fragmentación geopolítica. Y eso a lo largo de su mandato, ¿en cuánto tiempo se verían esos efectos? ¿En cuánto tiempo tendrían efectos esas situaciones que está planteando Jorge? ¿De qué país? No, en líneas generales digo. Todo su proyecto. Todo el proyecto. ¿Todo el proyecto de Trump? Claro, en líneas generales digo. Mira, en ciencia política hay un concepto, el síndrome del pato cojo. El pato cojo, ¿qué le pasa a un presidente? Cuando se acerca el tercer año de su mandato, la gente le empieza a despreciar su poder, porque ya están pensando en el siguiente. Entonces Trump es una persona muy avesada, él sabe que él tiene 1 año y medio más o menos para aprobar esto. Por eso, de nuevo, lo que mencioné al inicio, la ley Ómnibus, donde se incluyan las cuestiones de inmigración, las cuestiones de arancel, todo lo que tenga que ver eventualmente con las investigaciones que hay que tener respecto a la falta de competitividad que tiene Estados Unidos hacia el mundo. Él lo quiere por ese motivo en una sola ley. O sea, son prioridades para él. Sí, y como vos decís, o como asumo que estás pensando, las políticas no se aterrizan en un día. Primero se diseñan, se aprueban, se aplican y se agitan. Se desestabilizan muchas veces. Eso puede pasar. Y pueden ocurrir meses o hasta años para que los procesos de reforma surtan efecto. No te puedo decir exactamente cuándo, pero es el patrón que pero se sigue. pusiste un límite. No, pusiste un límite. Antes de ser un pato cojo. Tiene antes un año y poco. Antes de eso... Pero aclaro, creo que no me expresé bien. Tiene 1 año y medio para aprobar... Todo. Pero eso va de manera paralela, pero independiente con el aterrizaje a la realidad de esas políticas. A eso yo iba. Y Trump sabe eso. Por eso está firmando tantos decretos ejecutivos al empezar su mandato. Él quiere que rápidamente su poder se consolide, él pueda gobernar con una tranquilidad mayor, porque él no sabe qué va a pasar en las siguientes congresionales dentro de 2 años. ¿Qué pasa si ya la mayoría vuelve a ser la demócrata en las 2 cámaras, por ejemplo? Ya le pasó en su primer gobierno a él. ¿Puede ocurrir eso todavía ahora, en las condiciones actuales? Bueno, el Partido Demócrata está mal herido hoy. Mal herido. Es decir, es un partido que en este momento no tiene la capacidad de hacerle frente a Trump de una manera activa y responsable. Pero estamos hablando de un partido poderoso también. Ahora lo que ellos van a tener, yo creo que tienen 2 cuestiones que tienen que atender y que van de la mano. Uno, tienen que valorar hasta qué punto ellos van a mantener lo que podemos definir la izquierda del partido. Porque ese ha sido un problema allá. Cuando yo estaba allá era un problema muy grande. Perdón, se me fue la idea. No, que estamos hablando de un partido de la oposición de la oposición a Estados Unidos. Puede ocurrir que él ya pierda dentro de 2 años su poder. Ni siquiera llegando al síndrome de pato cojo, él ya estaría muy sujeto. Apremiado. Claro, pero ya le pasó en el primer gobierno. No es algo nuevo. Con la diferencia que él retorna con mucho más poder y con conocimiento del Estado. Él está priorizando absolutamente la lealtad de los que van a trabajar con él sobre la experticia. Es evidente cuando uno ve a alguno de los nombramientos y dice, pero ¿cómo esa persona? Claro, empezando por Elon Musk, ¿qué puede saber del Estado, de la eficiencia del Estado? Y ese es un problema porque él prometió disminuir 30% los gastos federales, y eso no se puede hacer porque los gastos federales, que son 6 millones de dólares, están compuestos en un 60% por gastos obligatorios, digamos. Social Security, Medicare, la atención a los veteranos de guerra, ayuda a las familias necesitadas, etcétera, no se puede tocar. Después hay otro 13% que no se va a tocar por ningún motivo, y para eso hay consenso bipartidista, que es el presupuesto militar. El presupuesto militar. En eso están de acuerdo. Están de acuerdo, y les voy a decir más, va a aumentar el presupuesto militar, porque ellos saben que están teniendo un enemigo cada vez más, un adversario, digamos, cada vez más temible, que es China. Ellos no pueden quedarse atrás. Así que está todavía en verse, pero yo creo que
la materialización de sus políticas se va a ver probablemente a inicio de este año. Perdón, a fines de este año, inicio del... Algunas. Se verá que otras él logra aprobar. Por ahora, los 100 o 200 decretos le van a dar la posibilidad de ir... Sí, que hay que ir leyendo cuáles son los decretos que en el New York Times están detallados por temas. ¿Pero firmado ya? No, Los 78 lo que firmó hasta ahora. No se sabe, es decir, yo no tengo los 78. Yo busqué hoy y yo esta mañana tampoco. Sí. Pero hacen mucho, por ejemplo, al tema de la inmigración. Sí, inclusive... sí. Es lo más urgente, creo que para cumplir su eso. No hay dinero ni recursos humanos para eso. Ya dijiste, para 11 millones no, aproximadamente. Van a tener que pedir la ampliación presupuestaria, los demócratas se le van a oponer. Y para mover el poder militar en la frontera sur también. Es un tema de presupuesto altísimo. Sí, pero aparte hay problemas constitucionales con eso, de mover las fuerzas armadas dentro. Por eso está la Guardia Nacional, que es una suerte de ejército dentro de Estados Unidos, que es muy poderoso también. Mira, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, ustedes recordarán la pelea por terminar la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Como los directores y el propio gobernador de Alabama no permitían que entraran los chicos al colegio, Dwight Eisenhower le mandó nada más y nada menos que la 101ª División Aerotransportada, la división de más élite del gobierno de Estados Unidos, y mandó y lograron la integración. O sea, ya hay precedentes de que se usó el poder militar dentro de Estados Unidos. Yo creo que si lo tratan de usar, se va a judicializar esto. Y se va a ir probablemente hasta la Corte Suprema. No se va a aceptar fácilmente, pero hay precedentes de esos casos. Te agradecemos. Sí, último. Pero yo no podemos dejar me parece mencionar, no sé si tenemos tiempo. No, por favor, nos quedan unos minutitos, sí. Yo no sé, la relación Paraguay-Estados Unidos con esta nueva administración, porque la administración cartista puso todas sus fichas en el Partido Republicano, lo asumieron públicamente, diríamos, se pelearon con el embajador de Estados Unidos, y hay una declaración de Donald Trump que tiene que ver con Latinoamérica, y él dice: no necesitamos a Latinoamérica, ellos necesitan de nosotros, dice, y bueno, habla un poco de esta situación de todo lo que tiene que... No necesitamos a Latinoamérica para nuestro desarrollo, podemos y debemos ser autosuficientes, dice él, ¿verdad? Pero Paraguay, ¿qué puede cambiar en la relación Paraguay y Estados Unidos? Sobre todo esto que pasó, este mal rato y esta especie de papelón que pasa el presidente Peña, que no pudo asistir a la asunción de Donald Trump, porque acá, decía yo esta mañana temprano, se hizo un relato épico de que Santiago Peña era el primer presidente paraguayo invitado a la asunción de un presidente norteamericano, cosa que no sucedió antes, y sin embargo nuestro presidente viene sin poder asistir, cuando que sí estuvo Milei adentro, por ejemplo, por comparar a alguien del Mercosur. ¿Puede cambiar la relación Paraguay-Estados Unidos simplemente porque hay cambios de timón de un partido político a otro en Estados Unidos? Una de las medidas que va a tomar Trump probablemente en las siguientes semanas, porque dijo que por ahora todavía no va a implementar los aranceles, seguramente le están asesorando las mejores vías. Él dijo: le voy a imponer a Canadá, China y México 25% de aranceles, y a China, por no combatir la inmigración ilegal, ese fue el argumento, y a China 10% más, porque ellos no combaten con nosotros el fentanilo. El fentanilo es una droga muy poderosa que está causando estragos en la sociedad norteamericana. Entonces yo nomás me pregunto, cuando acá nosotros tuvimos una situación reciente con la DENAT, con la CENAT y la DEA, si la primera superpotencia del mundo le sanciona a la segunda superpotencia del mundo por cuestiones de tráfico de drogas, ¿qué puede pasar acá? Acá se rompió el acuerdo con la DEA. La DEA emitió un comunicado a partir del cual el gobierno intentó retractarse y dijo: la fecha para irnos es 7 de marzo y nos llevamos
todos Todo. los equipos. Claro. Muy importante, Estados Unidos tiene una estructura de inteligencia muy, muy sofisticada. Tiene 17 agencias de inteligencia, la mayoría de ustedes las conocen, CIA, DIA, FBI, etcétera. Lo que les va a sorprender es que la DEA es una de esas 17 y por tanto pilar fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso no se puede subestimar. Ellos no van a tomar a bien. Yo no puedo predecir lo que va o no a pasar, pero de que no se va a interpretar como positivo, absolutamente. Es decir, al contrario, muy posiblemente haya un impulso de presión, e inclusive si no se logra un acuerdo de nuevo entre la DEA y Senat, yo no descartaría inclusive que fuera más allá y pudiéramos ser pasibles de sanciones por no colaborar. Son temas que están en la mesa. Hay otros temas como el terrorismo. En el terrorismo hay un éxito mayor del Paraguay porque está muy centrado en Ciudad del Este, la presencia de Hezbollah. Ahí hay actividades de varios otros países con su servicio de inteligencia. Creo que es un tema que Estados Unidos tiene interés en continuar con Paraguay. Los otros temas, como Taiwán e Israel, van a ser muy importantes, porque irónicamente Estados Unidos ya no le reconoce a Taiwán, pero nos presiona Claro. para que nosotros sigamos en esa relación. Y el apoyo a Israel, que para Estados Unidos es fundamental. Entonces, lo que es difícil discernir hoy es ese mapa donde se diga, bueno, todo esto malo pasó. La Senat en la práctica rompió unilateralmente el acuerdo. Tenemos problemas con un expresidente que se lo declaró significativamente corrupto. Tenemos una situación de terrorismo potencial en Ciudad del Este. Paraguay necesita apoyar con toda fuerza a Israel en todo lo que pueda pasar. Lo que es difícil es sopesar lo positivo y lo negativo. Creo yo que nosotros tendríamos que rápidamente reaccionar ahora que ya subió el nuevo presidente y tratar de recomponer esa relación con la DEA. ¿Puede Paraguay pedir algunos cambios? Claro que puede. En la mesa se piden los cambios, no se rompe unilateralmente Claro, y después obligar a un nuevo acuerdo. Claro, eso no funciona así. Entonces, yo creo que es el punto que va a ser un poco más álgido. Y después, a mí me han consultado mucho sobre el caso de Cartes y el resto de los sancionados. Bueno, la ley Magnitsky y la ley para la recuperación internacional económica, que son las que establecen las sanciones, se promulgaron por un decreto ejecutivo presidencial. ¿Quién firmó? Donald Trump, en 2018. Entonces yo pregunto, el que firmó ahora se va a desdecir y va a decir que nadie está sancionado legítimamente. Por su propio decreto. Y es una pregunta válida, me parece a mí. Porque Estados Unidos es muy institucional. A mí me llamó la atención. Pero puede recular también. A mí me llamó la atención una posición de la bancada. Yo sé, ya tenemos que irnos. Antes dijeron ellos que con el nuevo gobierno iban a hacer lobby para levantar las sanciones a Cartes. Ahora ya no. Y ahora el presidente del Congreso dice, no, nosotros no vamos a hacer... En ningún momento. No vamos a hacer ningún lobby. Y eso me llamó la atención. Cuando que apostaron tanto por el triunfo de Donald Trump y de repente ahora dicen, no, ahora nuestra relación va a ser institucional. El silencio no lo puedo interpretar. Lo que te puedo manifestar es que la OFAC, la institución que sancionó a nuestros compatriotas, a usted le va a sorprender. Primero, le mandan al sancionado una lista completa, resumida, digamos, pero completa de las faltas que teóricamente cometieron. Y el sancionado tiene el derecho, cada 30 días, de presentar a la OFAC las razones por las cuales esa ilegalidad que se había cometido ya está superada. Si se convence a la OFAC, le quita las sanciones. Hasta donde yo sé de nuestros conciudadanos, nadie siguió ese proceso, donde directamente ellos podrían haber recibido un resultado positivo. No sabemos también si era porque eso podría haber representado la necesidad de viajar allá, con todo lo que eso implica a una persona que está pasible de sanciones. Entonces, si se callaron después de la asunción de Trump, puede ser que sea inclusive consejo de sus aliados en Estados Unidos que le digan, no va a haber nada. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Dos posibilidades. Claro, dos posibilidades. Decirle, miren, vamos a bajar
Los decibeles. Exactamente, por un tiempo y vamos a ver qué sucede. O la otra que ya han dicho, sabes que nosotros con personas con esos antecedentes no queremos levantarle la sanción. Creo que son las dos interpretaciones que se podría hacer del silencio. También puede ser que, como acaba de suceder lo de la DEA y este gobierno está entrante, ellos quieran examinar con más detenimiento qué fue lo que pasó, por qué pasó. Ellos tienen muchos mecanismos para saberlo. Entonces, la relación Paraguay-Estados Unidos es bastante sólida, pero puede sufrir por esto. Puede sufrir. Y yo creo que para el futuro, con esta ya no podemos hacer, en el Paraguay necesitamos más pensamiento estratégico. No podemos nosotros decidir lo que va a ocurrir en 15 días sin haber analizado y reflexionado. Se tiene que hacer con tiempo. Eso hacen los países de éxito en el mundo. Muchísimas gracias por tu participación con nosotros esta mañana. Un placer. Y tu tiempo, sobre todo. No, por favor, un placer para mí y un gusto compartir con ustedes.